Bienvenidos, almas curiosas y valientes. Una noche más al umbral de Abismo Nocturno. Hoy traemos una advertencia escalofriante. Una historia que se desliza desde las sombras para recordarnos que el precio de la ambición puede ser la propia alma. El relato que escucharán a continuación es el testimonio de alguien que, buscando la cima, decidió tomar el camino rápido y oscuro, sellando un pacto que no solo le trajo éxito, sino una ruina total. Prepárate para adentrarte en la desesperación de quien se encontró cara a cara con el mismísimo dueño de las tinieblas. Esta es la historia de cómo la codicia se convirtió en la peor de las maldiciones. Mi nombre es Daniel, aunque dudo que ese sea el nombre que el mundo recuerde de mí. Quizás me conozcan más bien por la fortuna que tuve, o por el éxito fugaz que me elevó al cielo para luego arrojarme con más fuerza al infierno. Si me preguntan por qué hice lo que hice, la respuesta es simple: desesperación. Había llegado a un punto en mi vida donde todo era un fracaso. Tenía 33 años, mi negocio era una ruina, y mis deudas superaban el $1.000.000, una cifra que me parecía insuperable en aquel sombrío año de 2014. Recuerdo que era el invierno de 2014. Un frío que calaba los huesos, más allá de lo habitual en la ciudad. Yo estaba al borde del abismo real, no solo metafórico. Había tocado fondo y no veía ninguna luz, solo oscuridad y la promesa de una vida miserable, marcada por la humillación de la quiebra. Mis acreedores me asfixiaban con llamadas telefónicas que ocurrían cada 2 horas, recordándome la fecha límite del próximo cobro y la inminente pérdida de todos mis activos. La presión era tal que había perdido más de 10 kilos en solo 2 meses, al borde de la desesperación. Una noche, buscando entre libros viejos de la abuela en el ático, intentando quizás encontrar algo que pudiera vender para pagar la renta de la semana, encontré un diario. No era un diario cualquiera, sino una especie de grimorio familiar que databa de principios del siglo XX, específicamente del año 1925. La cubierta era de cuero envejecido y se sentía extrañamente tibia al tacto, a pesar del frío glacial del ático y el polvo. Estaba escrito en una letra ilegible, casi rúnica, y la tinta olía a azufre y a humedad, una combinación extraña y profundamente perturbadora. En las últimas páginas, entre dibujos de símbolos arcanos, que parecían diagramas astrales distorsionados, y estrellas invertidas, encontré una fórmula, una receta, o más bien, un ritual para invocar a algo que prometía cambiar mi suerte inmediatamente. La promesa era clara: un camino rápido hacia el poder absoluto, el tipo de poder que doblega la realidad. La advertencia era clara, escrita en rojo carmesí con una caligrafía temblorosa, y ocupaba casi toda una hoja. El truque siempre se cobra en especie, y el interés es el triple de lo que pides. No solo perderás tu alma, sino también todo lo que has construido. La advertencia me causó un escalofrío que no pude atribuir únicamente al frío de la habitación. Pero mi desesperación era un muro infranqueable contra la cautela. El miedo a ser pobre superaba al miedo a lo eterno, y eso fue mi perdición. Al principio, lo descarté con un bufido, pensando que era la locura de un ancestro supersticioso, o quizás una broma macabra de mi padre. Sin embargo, conforme los cobradores llamaban, y la amenaza de perder mi casa se hacía palpable, una casa valorada en casi $500.000, que representaba la única herencia que yo poseía, mi escepticismo se derrumbó. El miedo a la vergüenza pública me empujó más allá de la razón. ¿Qué podía perder realmente si ya lo había perdido todo, incluida mi dignidad? La medianoche del siguiente martes se convirtió en la fecha límite autoimpuesta. Había que probarlo, aunque solo fuera para confirmar que la magia oscura era un mito, y que yo estaba mentalmente inestable. Compré los materiales: un espejo de obsidiana, que encontré en una tienda esotérica en Chinatown, costando un gasto final de $250, casi mi último dinero. También 3 velas negras de cera virgen, y un poco de incienso de sándalo puro, que me aseguraron que tenía propiedades de conexión interdimensional y espiritual. El ritual fue sencillo, siguiendo las instrucciones crípticas del grimorio, aunque la atmósfera lo hacía terrorífico. Limpié mi pequeño estudio. Dibujé un círculo rudimentario con tiza blanca, tal como lo indicaba el texto,
Y esperé. Al filo de las 12, recité las palabras en latín que estaban garabateadas. La pronunciación era gutural, y sentía que mi boca y mi lengua no estaban cooperando, luchando contra la articulación de sonidos que no pertenecían a nuestro mundo, sino a uno mucho más antiguo. El aire en mi pequeño estudio se volvió pesado, espeso, como si la presión atmosférica hubiera aumentado 100 veces y estuviera por colapsar, oprimiendo mis pulmones. Las velas, que ardían con llamas altas y firmes a pesar de la quietud, empezaron a vibrar rítmicamente. El incienso se consumió en un segundo, liberando un humo denso y acre que no olía a sándalo ni a madera, sino a ceniza, a metal caliente y, horriblemente, a carne quemada, un olor que aún hoy me persigue en sueños. Mi corazón latía a 1000 por hora, convencido de que iba a morir de un infarto, o que simplemente me había vuelto loco por la presión. Entonces, la figura apareció. No entró por la puerta o por la ventana, no se movió de la oscuridad, simplemente se materializó frente al espejo de obsidiana, como si hubiera salido de su propio reflejo oscuro, dando la ilusión de tridimensionalidad invertida. No era el demonio caricaturesco de las leyendas, con cuernos y cola que la gente de la iglesia describe en sus sermones. Era un hombre elegantísimo, vestido con un traje de lana fría de color obsidiana, perfectamente cortado, que parecía absorber cualquier luz cercana, dándole una silueta extrañamente plana y peligrosa. No había un solo pliegue en su ropa, y su perfección era antinatural. Su rostro era indefinible. Cambiaba sutilmente si lo miraba directamente. Una mezcla perfecta de belleza clásica, simetría absoluta y un peligro inherente, como la calma antes de un tsunami. Sus ojos eran la única fuente de luz en la habitación, brillando con un color rojo profundo, casi magenta, como brasas incandescentes consumiéndose lentamente. Su sonrisa era gélida, calculada, una expresión que prometía todo el placer y todo el dolor del universo con igual indiferencia. Era el epítome de la corrupción, envuelto en seda fina. Me preguntó directamente qué quería, con una voz que no gritaba, sino que acariciaba la conciencia. Era como terciopelo raspado sobre granito, extrañamente seductora, y resonaba no en mis oídos, sino directamente en el centro de mi cráneo, sin pasar por el tímpano. Yo, tartamudeando y casi incapaz de hablar por el terror, le dije mi deseo, mi lista de ambiciones. Le dije que quería éxito, una fortuna que me permitiera saldar todas mis deudas y vivir el resto de mi vida en opulencia sin preocupaciones. Le expliqué que no quería solo dinero, quería poder, quería ser influyente, quería que mi nombre resonara en los círculos financieros de la ciudad, y que las portadas de las revistas de negocios llevaran mi foto. Le pedí una fortuna de, al menos, $50 millones para empezar a jugar en las grandes ligas. Mi ambición interna ya apuntaba a algo más cercano a los 500 millones, la cifra que me permitiría controlar mi destino y el de otros. Él escuchó pacientemente, inclinando ligeramente la cabeza, como un depredador que permite a su presa divagar antes de morder. Cuando terminé mi monólogo de codicia, me miró con esos ojos carmesí y me dijo que el trato era más que factible. Incluso me dijo que era un trato casi aburrido por lo pequeño de la petición en el gran esquema de las cosas que él manejaba. Me explicó las condiciones con una claridad escalofriante, sin dejar espacio a la interpretación legal o divina. El plazo era de 10 años exactos. A partir de ese instante, la medianoche del 16 de diciembre de 2014. Durante ese periodo, me prometió mi éxito sería meteórico, constante e imparable. Obtendría todo lo que pidiera, y más, incluyendo talentos y conocimientos que antes me eran ajenos, como la capacidad de anticipar movimientos del mercado. Pero al final de ese periodo, al cumplirse los 10 años exactos, al sonar la última campanada de la medianoche, no solo reclamaría mi alma para su tormento eterno, sino que también desharía, anularía, todo lo que me había dado. El precio, además de la condena eterna del alma, era la anulación completa de mi existencia tal como la conocía en la tierra. Me dijo que me lo quitaría absolutamente todo. La riqueza, los amigos, la familia, hasta el recuerdo de mi nombre en la mente de los demás. La tortura no sería solo la pérdida, sino el olvido total. Este olvido consciente, esta negación de mi historia,
Era un castigo que en mi locura de 33 años me pareció irrelevante, comparado con la humillación de la pobreza. Parecía un precio justo, un intercambio equilibrado de 10 años de gloria absoluta a cambio de una eternidad que, en ese momento de desesperación, me parecía incierta y lejana. La promesa de riqueza cegó cualquier sentido común. Firmé el contrato, no con sangre, aunque la opción fue ofrecida y rechazada por mí, sino con una pluma de plata de aspecto antiguo que él extrajo de su bolsillo interior, con una punta que parecía de cristal oscuro y que estaba extrañamente fría. El pergamino en el que debía firmar era de un material parecido al papiro, pero se movía y ondulaba suavemente, como si estuviera hecho de sombras líquidas. Las letras ardían con un débil resplandor verde. Al estampar mi nombre, sentí un frío intenso que me recorrió el brazo, desde la punta del dedo hasta el hombro y directo al pecho, como si un rayo helado me hubiera perforado el alma y la hubiera marcado con un hierro candente e invisible. El dolor fue instantáneo y profundo, aunque sin herida visible, y duró solo un segundo, dejando una cicatriz energética. Cuando levanté la vista, él ya no estaba. La habitación había vuelto a su temperatura normal. Las velas ardían tranquilamente, y el olor a azufre se disipaba lentamente. Solo quedaba la certeza de haber hecho la peor decisión de mi vida, y la sensación física del frío en mi pecho. Pero la riqueza ya estaba en camino. Me recosté en el suelo, temblando, y el terror se mezcló con una excitación incontrolable ante lo que vendría. El primer indicio de que el pacto era real llegó a la mañana siguiente, el miércoles, un día que cambió mi destino para siempre. El teléfono sonó a las 8 en punto de la mañana. Un sonido que solía significar más deudas o malas noticias. Era mi viejo socio, Ricardo Valdés, a quien no había visto en 3 años desde que nuestro negocio inicial de importación fracasó estrepitosamente, dejándonos a ambos al borde de la quiebra. Me llamó con una euforia que no le conocía. Me dijo que gracias a un error burocrático de una oficina gubernamental en Singapur, una inversión en tecnología de silicio que habíamos dado por perdida hacía casi 5 años se había desbloqueado de repente. No solo se había desbloqueado, sino que se había multiplicado por 100 debido a la explosión de un mercado de nanotecnología emergente en Asia, que nadie había previsto con tal magnitud. De la noche a la mañana, tenía en mi cuenta bancaria, libre de impuestos y totalmente legal, gracias al intrincado manejo legal que él había orquestado sin saberlo, un depósito de $6.900.000, casi 7 millones, cuando el día anterior estaba considerando seriamente declararme en quiebra y huir de la ciudad para evitar el oprobio. La euforia fue indescriptible, un torrente de adrenalina que lavó todo el miedo y la culpa por el pacto. Fue una señal clara, un golpe de suerte que desafiaba cualquier lógica financiera, y que confirmó que el ser de la noche anterior, el elegante cobrador de almas, había cumplido su parte del trato inicial. Era solo el principio de una avalancha de oro que duraría exactamente 10 años. Mi miedo se convirtió en avaricia, y mi fe en el poder de la oscuridad se consolidó. Me sentí invencible, como si pudiera leer el futuro de los mercados con precisión divina. En los siguientes 6 meses, mi vida se transformó de manera vertiginosa. Un remolino de cifras y contratos. Utilicé esos primeros 7 millones para invertir de manera agresiva en bienes raíces en zonas que nadie consideraba prometedoras, siguiendo corazonadas que siempre resultaban ser aciertos milagrosos. Era como tener un mapa detallado y secreto del futuro de los precios de las propiedades. No necesitaba analizar el mercado. Simplemente tenía un conocimiento instintivo de dónde poner el dinero y cuándo retirarlo. Gané 10 millones más en una sola semana con una venta rápida de terrenos en Florida, que justo antes de mi adquisición, habían estado estancados en litigios. De alguna manera, mis abogados resolvieron el problema en 72 horas, con una eficiencia casi mágica. Compré un ático en el centro de Manhattan, en el piso 55 de una torre de cristal, un lugar inalcanzable para la mayoría, valorado en $20 millones, y lo pagué en efectivo para evitar cualquier traza de deuda o hipoteca. Quería que todo fuera absolutamente mío. En menos de 2 años, mi fortuna personal superaba ya los $100 millones. El crecimiento no se detuvo ahí. El pacto me había dado mucho más de lo que había pedido inicialmente,
superando los 500 millones de dólares antes de que el tercer año de mi nuevo yo terminara. La gente en el mundo de las finanzas me admiraba con una mezcla de envidia y asombro. Me llamaban visionario, el rey Midas de las finanzas, un genio que había resurgido de las cenizas de la quiebra con una habilidad sin igual. Yo era un dios entre los mortales, y esta sensación me hizo olvidar por completo la fecha de caducidad que se acercaba lentamente, pero con una firmeza implacable. La vanidad me había consumido por completo, y mi éxito parecía un escudo impenetrable contra cualquier mal o repercusión. Creía que llegado el momento, podría negociar una extensión o encontrar una laguna legal en el contrato cósmico. El poder era embriagador y corrompía cada fibra de mi ser, convirtiéndome en un hombre arrogante, impaciente y demandante. Me casé con una mujer hermosa y joven, Cassandra, modelo de profesión y 10 años menor que yo, que se había rendido completamente ante mi aura de riqueza y poder. Nos conocimos en una gala benéfica en Mónaco, organizada para recaudar fondos para una causa que francamente no me importaba. Solo fui por la visibilidad. Ella se sentía atraída por mi aura de invencibilidad y mi capacidad para hacer llover dinero sobre cualquier proyecto que tocara. Tuvimos 2 hijos. Un niño al que llamamos Michael, en honor a mi padre, y una niña, Sofía, que era la luz de mis ojos y la única cosa que me recordaba la pureza que había perdido. Vivíamos una vida de postal, una ficción perfecta orquestada por la oscuridad, que me había prestado la felicidad familiar como parte del lujo temporal. Construí una vida que era la envidia de todos. Tenía jets privados, un Cessna Citation X y un Gulfstream G650, pilotados por un equipo de 3 personas, que trabajaban 24 horas al día para satisfacer mis caprichos de viaje. Poseía mansiones en 3 continentes, una villa palaciega en Suiza para el invierno, una residencia modernista en la Riviera Francesa para el verano, y el ático en Nueva York como centro de operaciones. Mi influencia política y económica me permitía mover hilos en la élite global. Podía conseguir que presidentes de pequeñas naciones o directores ejecutivos de multinacionales me tomaran la llamada a las 3 de la mañana si lo deseaba, solo para escuchar mi consejo, que siempre resultaba ser acertado. Impulsado por mi conocimiento oscuro, me convertí en un oráculo para el mercado, y la fama alimentó mi ego hasta niveles estratosféricos. Pasaron 8 años en un abrir y cerrar de ojos, llenos de lujos, fiestas extravagantes en yates, que costaban 20 millones de dólares, y el sonido constante de los aplausos de mi círculo social, que temía desagradarme. El recuerdo de esa noche de invierno de 2014, del olor a azufre y los ojos rojos del ser, se había desvanecido casi por completo, relegado al reino de lo irracional. Lo había enterrado bajo capas de opulencia y racionalización. Había decidido que todo había sido un sueño, un episodio psicótico inducido por el estrés, y que mi éxito era puramente el resultado de mi genio financiero redescubierto. La realidad dorada había suplantado la pesadilla lejana, o eso quería creer mi mente superficial. Sin embargo, en el 9º año, justo un año antes de que se cumpliera el plazo, los pequeños recordatorios comenzaron a aparecer. Estos recordatorios eran sutiles al principio, pero cada vez más insistentes y aterradores. Empecé a sentir un frío inexplicable en mi ático de 25 millones de dólares, incluso con la calefacción encendida al máximo y los termostatos marcando 25 grados centígrados. Era un frío que calaba los huesos, idéntico al que sentí la noche del pacto, que se concentraba justo en el centro de mi pecho, donde sentí el toque helado de la firma. Yo tiritaba bajo mantas de cachemira, veía sombras en el rabillo del ojo, siluetas oscuras que se movían con la velocidad de un parpadeo, siempre en la periferia de mi visión, y que se desvanecían si intentaba concentrarme en ellas. Eran como la propia encarnación del vacío, observando cada uno de mis movimientos y cada una de mis respiraciones. Mis hijos, en particular, eran más sensibles a esta presencia, que yo intuía que era el ser, o sus emisarios, vigilando la inversión. Michael, que entonces tenía 9 años, y Sofía, de 6, a menudo me preguntaban con miedo sobre el hombre silencioso y alto que se para en el pasillo oscuro después de que apagas la luz. Me decían que siempre sonreía, pero que su sonrisa no era de felicidad, sino de burla. Yo intentaba tranquilizarlos, atribuyéndolo a la imaginación infantil,
pero sus descripciones coincidían exactamente con la silueta que había visto aquella noche hace 9 años. El estrés ya no era solo por los negocios. Era la presión de la conciencia y la fecha límite inminente. Los sueños se volvieron vívidos y aterradores. Sin darme descanso, soñaba constantemente con estar de pie sobre un enorme montón de monedas de oro, el total de mi fortuna, mientras una sombra gigantesca se cernía sobre mí, sosteniendo un reloj de arena de cristal negro cuyo último grano estaba a punto de caer, y yo no podía moverme para detenerlo. Despertaba empapado en sudor, con un grito silencioso y ahogado en la garganta, sintiendo el pavor. La obsesión por la fecha de vencimiento creció hasta dominar cada pensamiento. Tenía que hacer algo. Mi riqueza no me servía de nada si mi alma sería condenada y mi vida borrada en un año. Contraté a expertos en lo oculto de todo el mundo, gastando sumas ridículas, más de $10 millones, en búsqueda de una solución. Intenté la magia blanca, la hechicería, la oración profunda, la penitencia extrema. Hice contacto con chamanes de la Amazonía que practicaban rituales de limpieza con plantas sagradas, con eruditos de la cábala en Jerusalén que intentaron descifrar la naturaleza del pergamino con sus conocimientos milenarios, y con sacerdotes ortodoxos con fama de exorcistas. Todos fracasaron. Algunos, al sentir la energía del ático, se negaron a siquiera entrar, diciendo que el aire estaba contaminado por algo demasiado antiguo y poderoso. Uno de ellos, un monje tibetano anciano, que había viajado a mi mansión en Suiza, con una escolta pagada por mí de 3 guardaespaldas, aceptando el pago de $500,000 en efectivo para su monasterio, fue el más honesto. Me miró a los ojos con una tristeza infinita, como si viera mi destino ya escrito en el éter. Me dijo con voz pausada que mi alma ya no me pertenecía, que solo estaba alquilada por un periodo de 10 años, y el contrato estaba sellado en un plano que ni siquiera su fe podía tocar. Su advertencia fue clara, y sus palabras me helaron la sangre. Él ya ha puesto su mano en tu vida, Daniel, y la va a exprimir hasta que no quede nada. Tu riqueza es un espejismo. Tu familia es un préstamo. Debes prepararte para la anulación total, pues él no solo quiere el pago, quiere que sepas que lo perdiste por voluntad propia. El monje se fue esa misma noche, negándose a tocar los $500,000 que había traído. Los dejó sobre una mesa de mármol, inmaculados, dejándome con un terror sólido y la certeza de mi condena. El verdadero terror, el comienzo del fin, comenzó cuando oficialmente entré en el 10º año, en enero de 2024. La fecha de vencimiento era el 16 de diciembre de 2024. Hace relativamente poco, tenía exactamente 365 días para intentar desvincularme del trato o al menos, despedirme de mis seres queridos. La desesperación me llevó a intentar actos de caridad extremos para ganar algún tipo de indulgencia celestial o terrenal, como un último acto de equilibrio moral. Doné $100 millones a hospitales infantiles en África. Construí escuelas en países en desarrollo en honor a mis hijos. Intenté equilibrar la balanza con buenas acciones, esperando que el universo, o alguna deidad mayor, interviniera para anular el contrato del vacío. Fue inútil. El ser no negocia con moralidad ni con buenas intenciones, solo entiende de contratos y fechas de vencimiento. La primera señal física de la anulación llegó con mi esposa, Cassandra. Estábamos desayunando en nuestra terraza con vista al Central Park, en la mañana del 1 de octubre de 2024. Ella me miró fijamente mientras bebía su café, y sus ojos se enfocaron en mí. Pero su mirada estaba vacía, desprovista de cualquier reconocimiento o afecto que alguna vez me había demostrado. Le pregunté si se encontraba bien, si quizás había dormido mal, o si tenía jaqueca. Y ella simplemente respondió, con tono frío y distante: ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste a mi casa? Pensé que era una broma macabra, una prueba que mi paranoia me estaba jugando, pero no lo era. Ella se puso de pie, su rostro pálido por la confusión y el miedo genuino, como si estuviera frente a un extraño peligroso. Había perdido todo recuerdo de mí, de nuestra vida, de nuestro matrimonio de casi 8 años. Cuando insistí en que yo era Daniel, su marido, que teníamos 2 hijos, Michael y Sofía, llamó a seguridad con un grito histérico.
acusándome de ser un intruso peligroso que había burlado el sistema de seguridad de mi propio ático. Los guardias, hombres que yo había contratado personalmente, me miraron como a un criminal desconocido y desequilibrado. Los médicos diagnosticaron una amnesia retrógrada e inusualmente selectiva, que solo afectaba los recuerdos relacionados con mi persona. Yo sabía la verdad. El pacto estaba deshaciendo mi historia en la mente de quienes me rodeaban, empezando por la persona más cercana a mí, la madre de mis hijos. La anulación estaba activa, y no había nada que el dinero o la medicina pudieran hacer para detenerla. En menos de 2 semanas, perdí todo el contacto legal con mis hijos. Michael, de 10 años, y Sofía, de 7, fueron llevados por mi esposa, quien, bajo la influencia de mi borrado mental, me denunció por intrusión, acoso y por inventar una vida familiar que, según ella, nunca existió. El juez dictaminó a su favor, determinando que no había evidencia legal de nuestro matrimonio en los registros públicos, ni de mi paternidad, a pesar de los certificados de nacimiento. Mi abogado, un hombre al que yo había hecho inmensamente rico con un salario anual de $2 millones, me miró con una confusión genuina cuando intenté explicarle la situación. Actuó como si nunca hubiéramos compartido más de una conversación casual en un cóctel, negando nuestro historial. Todos los registros, fotos, videos, documentos legales que probaban mi vida familiar, simplemente se habían borrado de los archivos digitales y físicos. Las copias de seguridad de las nubes de almacenamiento se corrompieron misteriosamente. Las fotos impresas que guardábamos en los álbumes de boda se habían desvanecido, dejando solo páginas blancas y el tenue contorno de las personas que nunca existieron. Era como si esa década de matrimonio jamás hubiera ocurrido, borrada por la mano invisible de mi acreedor infernal, con una precisión quirúrgica que aterrorizaba. Mi vida familiar, el único consuelo real que había encontrado en el mundo, se había esfumado. Y con ella, la mitad de mi cordura se desprendió, dejándome a la deriva en un mar de confusión y dolor. Ya no me importaba el dinero, solo quería que Cassandra y mis hijos me recordaran. Intenté acercarme a la escuela de Michael, pero el director me impidió la entrada, diciendo que yo no figuraba en la lista de padres autorizados. El imperio financiero cayó inmediatamente después de la pérdida de mi familia. Una semana después, el mercado de nanotecnología que me había catapultado al éxito colapsó de manera repentina y brutal. Fue un evento de cisne negro tan grande que desencadenó una crisis global, algo que nadie predijo porque mi éxito era el pilar que lo sostenía. Cuando mi influencia desapareció, el mercado se autodestruyó. En el lapso de 72 horas, mis $1.500 millones se convirtieron en cero, y luego en deudas masivas que ascendían a casi $50 millones. Intenté mover fondos, intenté vender activos, pero cada transacción se anulaba misteriosamente debido a fallas técnicas inexplicables, o el valor de la inversión caía a niveles ridículos justo en el momento de la venta. Los medios de comunicación, que me habían adulado durante 9 años como el genio financiero, ahora me presentaban como el mayor fraude de la década, un impostor cuya suerte se había agotado y cuya riqueza era, al parecer, un castillo de naipes basado en una ilusión óptica. Yo no estaba en bancarrota en el sentido clásico, sino en una anulación financiera total. No tenía nada que liquidar. Mis cuentas se redujeron a saldos negativos, y el ático de 25 millones fue embargado. Lo más escalofriante era la confusión de los agentes del banco. Parecían aturdidos, sin saber exactamente a quién pertenecía la propiedad antes de mí, y los documentos del préstamo mostraban mi nombre con una letra borrosa que parecía desaparecer lentamente. Con la caída financiera, mi círculo social se disolvió instantáneamente. Nadie contesta las llamadas cuando no tienes dinero. Pero esto era peor. Mis amigos, socios y empleados más leales de repente actuaban como si yo fuera un extraño con un parecido notable a un antiguo conocido. Intentaba hablarles de nuestros logros compartidos, de los viajes a las Islas Caimán, de los negocios multimillonarios en Asia, y ellos me miraban con lástima o miedo. Me preguntaban si necesitaba ayuda psiquiátrica, o si había escapado de alguna institución mental. El efecto de borrado se estaba expandiendo, consumiendo mi pasado en la memoria de la humanidad. El castigo ya no era solo la pérdida de bienes, era la invisibilidad total,
la negación de mi propia historia, un tormento que superaba cualquier agonía física, me obligó a huir de Nueva York, dejando atrás la vida que para el mundo nunca había existido. Llegué a un punto tan bajo que intenté buscar a mi madre, mi último vínculo real con el mundo, la persona que me había traído a la vida. Viajé en autobús a mi ciudad natal, en el estado de Ohio, gastando los últimos $300 que me quedaban. Esperaba que el amor filial, el más puro de todos, resistiera el poder del pacto. Me presenté en su puerta, un hombre de 44 años, desgastado, desaliñado y en pánico. Era finales de noviembre y el aire era cortante. Ella me abrió la puerta y me miró con esa bondad característica, esa luz suave en los ojos que yo recordaba de mi infancia. Pero no había reconocimiento en esa mirada, solo la cautela que se le tiene a un mendigo o a un vendedor de puerta en puerta. Le dije, con la voz quebrándose por la emoción y el miedo: «Soy Daniel, mamá, tu hijo». Ella frunció el ceño, su expresión cambiando a una profunda tristeza, como si mi mención de Daniel le recordara una vieja herida. Ella respondió: «Lo siento, señor. Creo que se ha equivocado de casa. Mi único hijo, David, murió hace 30 años en un accidente de motocicleta cuando era adolescente. Yo no tengo ningún hijo llamado Daniel. Por favor, váyase». La negación más dolorosa fue la de mi propia madre. Ella creía genuinamente que yo estaba loco, o que era un impostor cruel que usaba el nombre de su hijo muerto. En su memoria, el hijo que había sobrevivido a la infancia, yo, Daniel, simplemente no existía. Regresé a la calle, sintiendo un vacío que me succionaba desde el centro del pecho. El borrado de mi existencia ya era casi completo a nivel emocional y social. Solo quedaba el tiempo físico, y mi alma, esperando ser reclamada. El último intento de revertir mi destino fue una semana antes del 16 de diciembre. Viajé a la locación del pacto, mi vieja casa que ahora estaba vacía y abandonada. Intenté recrear el ritual, esperando invocarlo de nuevo, y negociar un último recurso. Compré las velas, el incienso y limpié el polvo de mi viejo espejo de obsidiana. Al recitar las palabras, el espejo no brilló con ojos carmesí, solo mostró mi rostro, demacrado y roto. Una voz, esa voz de terciopelo y granito, resonó en la habitación, pero no había nadie visible. Me dijo: «Daniel, tu contrato ya está firmado. La fase de adquisición ha terminado. La fase de anulación se completa en breve. No hay necesidad de más reuniones. Simplemente espera el final». Sentí una burla cruel y absoluta en su tono, que resonó en mis huesos. Me fui de esa casa, sabiendo que no había escapatoria. Llegué al motel en Kansas con apenas $70. El 16 de diciembre de 2024, el día del juicio, me senté en la cama, esperando. El aire se enfrió a las 11:55. Él apareció. Su elegancia contrastaba brutalmente con la sordidez de la habitación. Llevaba unos guantes de piel negra, y me miró como si yo fuera un insecto que pronto sería aplastado. Me dijo que el proceso de borrado de mi identidad social y familiar estaba al 99%. Solo faltaba el último 1%, mi propia memoria. Me preguntó si me arrepentía. Le respondí que sí, con cada fibra de mi ser, que lamentaba el trato más que la propia condena. Me preguntó por qué. Le dije, porque mi riqueza era una ilusión, pero la risa de mis hijos era real, y me la robaste. Él negó con la cabeza y me corrigió. Yo no te robé nada, Daniel. Tú me diste permiso. El precio del alma es alto, pero el precio del olvido consciente es la tortura. Disfruta de tu tormento. El toque en la frente fue el clímax del horror. Sentí que mi cerebro se vaciaba, que los nombres de mis seres queridos se convertían en sílabas sin significado. Desperté en el suelo, sin saber dónde había caído. Intenté recordar el nombre de mi esposa, y solo conseguí un sonido gutural. Intenté recordar el nombre de la ciudad donde nací, y solo veía un paisaje borroso. Solo quedaba la certeza del pacto. Ahora, como un vagabundo sin nombre, me doy cuenta de que la vida que perdí no fue la de los $1.500 millones, sino la de ser recordado. He intentado escribir mi historia, como lo estoy haciendo ahora, para dejar un rastro, una prueba, pero cada vez que escribo un documento o un diario,
A la mañana siguiente, la tinta se desvanece, dejando las páginas en blanco, como sucedió con los álbumes de fotos de mi boda. Es una anulación total de la realidad. El ser me quitó la existencia misma. Camino por las calles, viendo a la gente vivir sus vidas, y siento una envidia terrible. No la envidia de la riqueza, sino la envidia de la historia. Ellos tienen un pasado, tienen gente que los ama, y que los recordará. Yo soy una mota de polvo, condenado a saber que una vez fui un rey, y ahora ni siquiera soy un ciudadano. Mi sufrimiento no es físico, es ontológico. Es la negación de mi derecho a existir en la mente de los demás. Cuando el ser me dijo que me lo quitaría absolutamente todo, no estaba bromeando. Me quitó la esencia de ser humano, la memoria compartida. Es un vacío constante. Vivo para recordar lo que no puedo probar. El ascenso fue tan veloz que mi equipo de contadores no podía seguir el ritmo. Mi primer gran jugada después de los 7 millones iniciales fue en el sector de energía limpia, en una pequeña empresa en el norte de Europa, que estaba a punto de colapsar. Compré el 70% de las acciones, por $10 millones, con una rapidez que desafiaba la burocracia. A los 3 meses, el gobierno de ese país anunció un subsidio masivo para esa tecnología específica, y el valor de mi inversión se multiplicó por 20. Gané $200 millones antes de que terminara el primer año del pacto, demostrando una habilidad que era sobrenatural. La prensa me adoraba, me llamaban el niño prodigio, aunque ya tuviera 34 años, aclamando mi visión. Mis conferencias estaban llenas de inversores hambrientos que buscaban descifrar mi secreto. Yo daba consejos vagos sobre visión a largo plazo y aprovechar las oportunidades no vistas, mientras en mi interior sabía que el éxito se debía a una intervención cósmica oscura. La arrogancia crecía a la par de mis ceros bancarios. Empecé a creer mi propia leyenda, que yo era verdaderamente un genio innato y no un simple peón en un juego mayor. Mis gastos eran igual de insensatos. Compré un reloj turbillón de una marca suiza, incrustado con 500 diamantes, que costaba $2 millones. El joyero me dijo que solo existían 3 en el mundo, y yo compré 2, uno para usar y otro para guardar en mi bóveda climatizada. Como un capricho ridículo, era una manifestación de poder puro, la capacidad de adquirir lo inalcanzable solo para demostrar que podía hacerlo. Conocí a Cassandra en la Gala del Océano en Mónaco en el año 2016. Ella era deslumbrante, una belleza rubia de 24 años que modelaba para las casas de moda más exclusivas. La vi desde el otro lado del salón, y supe que tenía que ser mía, no por amor, sino por posesión. Ella era la joya perfecta para complementar mi colección de arte moderno y mis vehículos exóticos. La pedí en matrimonio 6 semanas después. Nuestra boda fue un evento de cuento de hadas, pero con presupuesto de multimillonario. Gastamos $15 millones en la celebración, celebrada en una isla privada en las Maldivas, con 500 invitados volando en mis propios jets. La luna de miel duró un mes, navegando en un yate que había comprado específicamente para la ocasión, de 50 metros de eslora, llamado La Fortuna Oscura. Al segundo año de matrimonio nació Michael, y 2 años después, Sofía. Verlos crecer me dio una felicidad genuina, que el dinero no podía comprar, y que me hizo sentir que quizás, solo quizás, el pacto podría ser anulado por la fuerza del amor. Me aferré a ellos como un náufrago a un tablón. Empecé a pensar en el ser elegante como un benefactor, alguien que me había dado la oportunidad de crear esta vida maravillosa, y que quizás solo quería asustarme con la letra pequeña. Pero los recordatorios nunca cesaron, especialmente en la quietud de la noche, cuando me despertaba a las 3 de la mañana, la hora que la tradición marca como la más oscura. Sentía que una presencia invisible estaba sentada al pie de mi cama en el ático de Manhattan. No era el frío de la noche, sino un frío penetrante que olía a incienso quemado, y que me hacía sudar helado bajo las sábanas de seda de $3,000 el juego. Intenté exorcizar el espacio. Contraté a un sacerdote católico para que bendijera la casa, pagándole una donación anónima de $500,000 para la caridad. El sacerdote, un hombre bondadoso, roció agua bendita por toda la propiedad. Mientras lo hacía en el estudio donde se realizó el pacto, el agua bendita se evaporó inmediatamente con un silbido,
dejando una mancha oscura y humeante en la alfombra blanca inmaculada. El sacerdote se fue aterrorizado, negándose a volver, y me advirtió que lo que yo tenía no era una posesión, sino una hipoteca del alma ya ejecutada. En el 7º año, mi paranoia se volvió inmanejable. Comencé a instalar cámaras de seguridad en cada rincón de mis propiedades, no para protegerme de ladrones, sino para intentar capturar las sombras que mis hijos veían. Revisaba las grabaciones durante horas, viendo solo el movimiento normal de la luz y el personal de limpieza, pero ocasionalmente, en los pasillos más oscuros, se veía una distorsión fugaz, como una figura de aire caliente y oscura. Me obsesioné con el grimorio de mi abuela. Intenté encontrar la contrafórmula, algún conjuro de reversión que me librara del trato infernal. Contraté a un lingüista experto en lenguas muertas por $1 millón para que tradujera el libro página por página. La traducción tardó 6 meses. Encontró rituales para la riqueza, para la longevidad, para la enfermedad, pero no encontró nada que sugiriera la anulación de un pacto con una entidad de esa magnitud. La conclusión fue desoladora y final. Los contratos demoníacos no tienen cláusulas de escape. El lingüista me advirtió, con la voz temblando: Señor, el lenguaje aquí sugiere que la entidad que contactó es un cobrador de deudas cósmicas, no una criatura que negocia. Una vez que firma, la deuda se vuelve parte de la estructura del universo. No hay deidad que pueda anular un trato justo, y el ser le ofreció exactamente lo que pidió. El único consuelo es el arrepentimiento, que mitigará el tormento, pero no la pérdida. Al inicio del 10º año, en enero de 2024, sabía que el tiempo se había acabado. Mi fortuna ya ascendía a $1.500 millones, y la sensación de inutilidad era abrumadora. El dinero no podía comprarme ni un minuto más de tiempo ni la paz de mi conciencia. Empecé a deshacerme de mis bienes, no por venderlos, sino por donarlos, esperando quizás ganarme algún punto a favor. Vendí el yate La Fortuna Oscura a un coleccionista anónimo, y doné la totalidad de los $20 millones a un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos. Vendí mi villa en Suiza por $40 millones y construí una docena de clínicas de salud en el sudeste asiático, financiadas por mi venta. Mis asesores pensaban que había perdido la cabeza, que estaba autodestruyéndome, pero yo sabía que solo estaba preparándome para la quiebra total. Cuando Cassandra perdió la memoria de mí en octubre de 2024, el dolor fue tan físico que me arrodillé en el piso de mármol de la terraza, llorando. Recuerdo el detalle más cruel: le había regalado un collar de diamantes por valor de $1 millón por nuestro último aniversario. Cuando la seguridad me sacó del ático, ella se quedó sosteniendo el collar, mirándolo con curiosidad, sin saber por qué lo tenía, ni quién se lo había dado. La velocidad del borrado de mis hijos fue devastadora. Un día, Michael y Sofía me amaban incondicionalmente, y al siguiente, eran niños educados y distantes que veían en mí a un hombre extraño. Intenté abrazar a Sofía, y ella se encogió, preguntando a su madre quién era ese señor, su voz llena de miedo. Cassandra le dijo: un hombre confundido. Cariño, no te preocupes. Fui borrado de su afecto antes de ser borrado de sus recuerdos. La anulación financiera fue un espectáculo público de humillación. Las acciones de mi empresa se desplomaron tan rápido que los sistemas de la bolsa de valores detuvieron la cotización automáticamente varias veces. La gente perdió miles de millones de dólares invirtiendo conmigo, y la culpa me aplastó, aunque sabía que no era mi voluntad sino la ejecución del pacto. Los expertos económicos hablaban de una maldición Daniel que había golpeado al mercado, usando mi nombre como un mito de infortunio. Perdí el ático. El banco lo tomó, pero los registros de propiedad estaban tan confusos que el proceso tardó semanas, durante las cuales yo me escondía en un pequeño apartamento de alquiler en Queens, sintiéndome un fantasma. Mi fortuna de $1.500 millones se evaporó en un agujero negro de deudas y colapsos bursátiles. El ser no solo anula el presente, sino que reescribe el pasado. Mi historia con Cassandra fue sustituida en su mente por la de una madre soltera que fue engañada por un hombre ausente. Mi negocio de nanotecnología fue reescrito como un esfuerzo de equipo de 20 personas, sin un líder claro. Yo fui la variable eliminada de la ecuación histórica. Mi única certeza es la fecha del pacto,
16 de diciembre de 2014. Y la fecha del pago, 16 de diciembre de 2024. Estas fechas son mi ancla en el vacío. A veces encuentro a otros vagabundos que hablan de fechas similares, de un trato por 10, 15 o 20 años. Somos los ecos de la ambición, los que caminamos el infierno sin fuego. La reflexión más dura es que el ser me advirtió. Las palabras estaban en el grimorio. El truque se cobra en especie. Yo pedí una existencia de lujo, poder y olvido de mi vida pasada de fracaso. Él me dio el olvido que pedí, pero lo extendió al olvido de mi vida de éxito. Fui demasiado ingenuo para entender la malevolencia en la letra pequeña del cosmos y la literalidad de la entidad. Hallalo cuando veo una revista de negocios y miro las caras de los hombres de éxito. Me pregunto cuántos de ellos tienen un plazo, cuántos de ellos también firmaron un pergamino de sombra. El éxito meteórico es siempre sospechoso para mí. Veo el brillo en sus ojos, el mismo brillo artificial que tuve yo por 10 años. Y sé que son almas alquiladas a punto de pagar. Mi consejo final es que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que la gente recuerda de ti y de lo que construiste. Yo construí un imperio de cristal que se hizo añicos sin dejar huella. Estoy condenado a la conciencia, pero sin la dignidad de la memoria. Que esto les sirva de advertencia, valientes almas de abismo nocturno. La vida como un fantasma es extraña. Mis habilidades para ganar dinero, esa intuición infalible que me había dado la entidad, desapareció por completo. Intenté apostar $100 en un casino de mala muerte en Nevada, pensando que quizás la suerte, aunque disminuida, aún me sonreiría. Perdí todo en la primera mano. Mi mente, que una vez fue un faro de conocimiento financiero, ahora era simplemente promedio, o peor, incapaz de tomar decisiones básicas. Cuando perdí mi casa, intenté quedarme en hoteles de lujo, pagando una noche a la vez con las pocas joyas que logré vender antes de la anulación. En el hotel, el personal de recepción me miraba con recelo. Cuando intentaba reservar una segunda noche, la computadora siempre fallaba, y el recepcionista me decía que no tenía registro de mi estancia anterior, forzándome a irme. El borrado era constante, no solo en la gente, sino en los sistemas. Recuerdo que, en mis días de gloria, tenía un asistente personal llamado Ethan, al que le pagaba $500,000 al año. Hace unos meses, lo vi en un aeropuerto. Me acerqué, con la esperanza de que él al menos recordara a su jefe. Le dije, Ethan, ¿recuerdas a Daniel? Me miró con total extrañeza y respondió, Señor, creo que me confunde con alguien más. Mi jefe es el señor Thompson, y yo solo he trabajado para él, nunca para un Daniel. Era una prueba constante de mi inexistencia. La gente no me reconocía como un antiguo conocido. Me negaban completamente a haber compartido tiempo conmigo. Es como si el yo que existió durante esos 10 años fuera una ilusión holográfica que solo era visible mientras el contrato estaba vigente. Una vez que el tiempo terminó, la ilusión colapsó para todos, excepto para mí, el único condenado a ver las ruinas y la ausencia de mi propia vida. Intenté contactar a mi médico personal, el que me había atendido durante 7 años, para preguntarle sobre mi salud mental, esperando que al menos los archivos médicos resistieran el borrado. Viajé a su clínica en Los Ángeles. Cuando pedí hablar con el doctor, su recepcionista buscó mi nombre en los archivos, y me dijo, no tenemos ningún paciente con el nombre de Daniel en nuestros registros, señor. Debe haber venido al lugar equivocado, o tal vez use otro nombre. La negación es el infierno en la tierra. Me hace dudar de mi propia cordura. A veces, miro el papel arrugado con mi nombre y me pregunto si no soy yo el que inventó la historia de la riqueza, si siempre he sido un vagabundo soñando con mansiones y jets. Pero el dolor del arrepentimiento es demasiado agudo para ser una fantasía. Es la firma de mi verdad grabada a fuego. Durante mi tiempo de riqueza, la seguridad de mis hijos era mi máxima prioridad. Contraté a 3 niñeras y 2 guardaespaldas a tiempo completo para ellos. Recuerdo haber pagado a una de las niñeras, una mujer cariñosa llamada Elena, un bono de $50,000 por su excelente servicio. Elena me reconoció en la calle hace poco, pero solo como un hombre que se parecía al señor que cuidaba a los niños de la señora Cassandra. Ella me preguntó si yo era pariente de ese hombre, Daniel, y si él estaba bien, ya que nunca lo había vuelto a ver. Tuve que mentir.
diciendo que no, que solo era un admirador de la familia. Me di cuenta de que incluso la gente que me había visto interactuar con mis hijos, bajo mi rol de padre, había perdido la conexión entre Daniel y la paternidad. Solo existía Cassandra, y el hombre que la ayudaba con el dinero. Mi lucha actual no es por la supervivencia física, sino por la supervivencia narrativa. Cada palabra que escribo en la arena, cada historia que susurro a un extraño, es un acto de rebeldía contra el contrato de olvido. Sé que la entidad me escucha, me vigila, y que su objetivo es que deje de luchar y acepte el vacío. Pero me niego a rendirme a la invisibilidad total. El borrado de mis activos fue particularmente meticuloso. No solo el dinero se fue, sino los objetos físicos. Mi colección de arte, incluido el Rembrandt robado, desapareció del registro público. El museo de donde fue sustraído ahora afirma que el cuadro fue recuperado hace años, aunque yo lo vi en mi bóveda la mañana antes de la anulación. Es como si mi posesión nunca hubiera existido, y el tiempo se hubiera ajustado para negar mi paso por esa historia. El ser no solo anula el presente, sino que reescribe el pasado. Mi historia con Cassandra fue sustituida en su mente por la de una madre soltera que fue engañada por un hombre ausente y sin importancia. Mi negocio de nanotecnología fue reescrito como un esfuerzo de equipo de 20 personas, sin un líder claro. Yo fui la variable eliminada de la ecuación histórica, el factor que no podía ser mencionado. Mi única certeza es la fecha del pacto, 16 de diciembre de 2014, y la fecha del pago, 16 de diciembre de 2024. Estas fechas son mi ancla. A veces, encuentro a otros vagabundos que hablan de fechas similares, de un trato por 10, 15 o 20 años. Somos los ecos de la ambición, los que caminamos el infierno sin fuego, solo con el recuerdo de la gloria efímera. Paso mis días cerca de librerías o museos, buscando quizás un libro de historia financiera de hace 10 años, con la vana esperanza de encontrar una mención a mi nombre, a mi imperio. He encontrado libros sobre la crisis de nanotecnología de 2024, pero mi participación ha sido sustituida por la mención de un grupo anónimo de especuladores de Wall Street. Daniel fue borrado de la crónica oficial. He oído a gente en la calle hablando de la supuesta maldición Daniel, un mito popular entre los financieros sobre un hombre que se volvió loco y perdió su fortuna. Pero el nombre Daniel no se asocia conmigo. El vagabundo es una ironía grotesca. Soy famoso como un arquetipo de la caída, pero nadie sabe quién soy realmente. Este es el pico del tormento. Ser una leyenda anónima. La última cena familiar antes de que Cassandra me olvidara fue en nuestro ático. Nickel, que ya tenía 10 años, me preguntó si el hombre de los ojos rojos era mi amigo. Intenté reírme, pero no pude. Le dije que no existía. Él me miró con una seriedad que no era propia de un niño, y me dijo: «Sí existe, papá. Estaba detrás de ti mientras comías». Me dijo que te recordara que el 16 de diciembre está muy cerca. Me quedé helado. Mi hijo había comunicado directamente con la entidad. Cuando miré por encima del hombro, la luz de la ciudad se reflejó en el ventanal de una manera que pareció formar una silueta alta y oscura, que se desvaneció al instante. Esa noche, el miedo se transformó en una resignación sombría. No podía proteger a mi familia de las consecuencias de mi egoísmo, porque la deuda era solo mía. A partir de ese momento, mi misión cambió de intentar revertir el pacto a intentar asegurar que mi familia estuviera financieramente protegida, aunque yo fuera borrado. Intenté transferir $100 millones a una cuenta fiduciaria secreta para Cassandra y los niños. Una cuenta que solo pudiera ser accesible por ellos, años después de mi desaparición. El día de la transferencia, el banco me llamó. La transacción fue marcada como fraudulenta y cancelada. Mi banquero personal, un hombre que se llamaba Marcus, y que había trabajado conmigo durante 8 años, me dijo: «Daniel, no sé por qué lo intentas, el sistema no te lo permite. Es como si el dinero rechazara tu contacto, como si no tuvieras autoridad sobre él». Entendí entonces que ni siquiera mis buenas intenciones podían subvertir el contrato. La anulación sería total, sin excepciones. Mi lucha actual es por aferrarme al último fragmento de humanidad que me queda, que es la conciencia de mi error. El ser me dejó la memoria del trato como castigo. Es una prisión mental,
Saber que tuve el paraíso y lo canjeé por un periodo limitado de vanidad. El frío en mi pecho es mi recordatorio constante de la firma, la prueba de que no estoy loco, sino condenado. Recuerdo un incidente hace unos meses, en la ciudad de Phoenix. Estaba pidiendo limosna fuera de un restaurante de lujo. De repente, vi a Michael, mi hijo, ya de 11 años, saliendo con su madre, Cassandra. Mi corazón se detuvo. Estaban riendo, y Michael se parecía mucho a mí, con esa misma curva en la barbilla. Quise gritar su nombre, pero no podía. Intenté acercarme, solo para tocarlo una última vez, impulsado por la desesperación. Al acercarme, Cassandra me miró. Su mirada fue de repulsión superficial, la que se le da a cualquier mendigo molesto que interfiere con su cena. Me dijo: «Váyase, señor, no tenemos nada para usted». Michael, mi propio hijo, me empujó suavemente diciendo: «Déjanos en paz, por favor». La sensación de ser rechazado por la persona que más amaba y que ni siquiera me reconocía, fue un dolor más agudo que el toque helado del diablo. Desde entonces, he dejado de intentar buscar a mi familia. Es mejor para ellos que Daniel, el hombre de éxito, sea solo un mito, un espacio vacío en sus recuerdos. La anulación está completa, y mi única función ahora es vagar y recordar, un castigo que cumple con el contrato al pie de la letra, pues es una tortura perpetua que no requiere un caldero ni fuego, solo el recuerdo de la gloria perdida. Mi advertencia, desde este rincón oscuro del olvido, es simple y brutal, grabada a fuego en lo poco que queda de mi conciencia. No vendan su desesperación por ambición. El éxito rápido y fácil siempre tiene un costo que supera cualquier ganancia temporal. Yo tuve cientos de millones de dólares, una familia perfecta, y el mundo a mis pies, y ahora no tengo ni siquiera la certeza de que mi pasado haya existido. Los 10 años de gloria no valen esta eternidad de olvido consciente. Busquen el camino largo y difícil, es el único que respeta su propia identidad y su historia. No hay trato en el mundo que valga la negación de uno mismo. La riqueza efímera es solo un gancho, y la verdadera prisión es la conciencia de que exististe, pero nadie más lo recuerda. Este es el verdadero abismo. Aquí cerramos este escalofriante testimonio. Oyentes de Abismo Nocturno, que esta historia les sirva de faro en la oscuridad, recordándoles que hay precios que ninguna riqueza del mundo puede justificar. La ambición es una llama que, si se alimenta con azufre, terminará por quemar al alma que la sostiene, dejándola condenada a la invisibilidad. Gracias por acompañarnos una noche más en los límites de lo inaudito. Hasta la próxima inmersión en el abismo.